¿Qué tal? Les habla Mario Pérez y continuando con nuestro tema de transformada de Fourier, vamos ahora a ver cuáles son sus propiedades, sin olvidar que las propiedades precisamente vienen a partir de la definición. Todas estas propiedades podrían, bueno, de hecho pueden comprobarse volviendo a la definición de la transformada de Fourier. ¿Sí? Y solamente vamos a ver aquí, listar algunas de ellas. En la plataforma tendrán ustedes copia de esta lista, pero de otra manera pues son muy fáciles de encontrar en los libros de texto sobre Fourier. Entonces vamos a iniciar con la primera, y lo primero que tenemos que visualizar es esto que está aquí. A esto le vamos a llamar pares de transformadas. Quiere decir que esta flechita, al menos para este tema, nos va a indicar que son equivalentes, ¿verdad? Okay. Vamos a ir listando una por una. Por ejemplo, la primera de ellas nos dice que cuando tengo la suma de dos transformadas, esto es igual a la suma de sus respectivas transformadas. Es decir, saco la transformada de f1 de t y después saco la transformada de Fourier de f de 2 de t, y al sumarlas tengo una de ellas. Esta se llama de simetría, es cuando tengo una función que está afectada por una constante a y yo anteriormente ya tengo la transformada de f de t, que es f de omega. Lo único que tengo que hacer es dividir entre 1 y el valor absoluto de a y cambiar la variable de omega por omega entre a, y con eso ya tengo la transformada de Fourier. Si tengo la transformada de f de menos t, pues sería igual a sustituir por f de menos omega. Si yo hago una traslación en el tiempo de t0 en el dominio del tiempo, equivale a multiplicar la misma transformada, pero por e a la j omega t0, y t0 pues obviamente es este mismo t0 que está aquí. En el caso de multiplicar por e a la j omega 0 t en el dominio del tiempo, crea una situación similar pero en el dominio de la frecuencia, una traslación. Al multiplicar por coseno, fíjense todo lo que pasa, ¿sí? Primero se divide entre 2 la función y luego se crean dos funciones diferentes, una en omega menos omega 0 y otra en omega más omega 0. Voy a anotarlas aquí, una en omega menos omega 0 y otra en omega más omega 0. ¿Sí? Esto es muy importante cuando hablemos de modulación, y es una de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Similarmente con el seno sucede algo similar, se tienen aquí diferentes frecuencias que se generan. Cuando sabemos o cuando tenemos una función en el dominio del tiempo, pero que tiene la forma de una función o una transformada de Fourier, ¿verdad? En el dominio de la frecuencia, y lo podemos hacer es una inversión, simplemente cambiar las variables sin olvidarnos que tenemos que multiplicar por 2pi. Y luego, si yo saco la derivada de una función f de t, es el equivalente a multiplicar por j omega, y en general al sacar cualquier n derivada enésima, pues simplemente hay que multiplicar por j omega a la enésima potencia. De la misma manera, si saco una derivada en el dominio de la frecuencia, sería equivalente a multiplicar por menos jt en el dominio del tiempo, y de la misma manera, si tenemos una enésima derivada, pues tenemos que hacer lo mismo acá. Y por último, esta propiedad que se llama convolución. Tenemos este nuevo símbolo que tal vez no lo hayan visto antes, se llama convolución, y básicamente es la de multiplicar las dos transformadas de Fourier, y es equivalente a esta integral. Si se fijan, no es la misma variable, la variable aquí es x,
para que la función que nos resulte es t, pero fíjense cómo están definidas de diferente manera. Entonces, en el caso, si volvemos acá a la suma, ya vimos que si tenemos una suma de funciones, es igual a sacar independientemente las transformadas de Fourier. Eso no es lo mismo para las multiplicaciones. Para las multiplicaciones es necesario hacer una convolución, como lo muestra aquí esta función. Ok, más adelante en siguientes videos veremos lo que es la respuesta en frecuencia.